Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un océano de recuerdos, en una marea de emociones que solo la National Basketball Association puede provocarnos. Prepárense porque vamos a desenterrar juntos esos momentos verdaderamente épicos de la NBA en Estados Unidos, esos instantes que se grabaron a fuego en la historia, en nuestras retinas y sobre todo, en nuestros corazones. Esas jugadas, esos partidos, esas finales que hicieron que el mundo entero se detuviera por un instante, y que nos recordaron por qué amamos este deporte con tanta intensidad. Si eres un fan de Hueso Colorado, o simplemente alguien que disfruta de una buena historia de triunfo y drama deportivo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este viaje por la gloria, no olviden presionar ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Vamos allá! La NBA, señoras y señores, es mucho más que un deporte, es un espectáculo, un drama en vivo, un lienzo donde los atletas pintan obras maestras con cada bote, cada pase y cada tiro. Y a lo largo de décadas, hemos sido testigos de incontables momentos que desafían la lógica, que superan la imaginación. ¿Recuerdan esa sensación cuando un jugador, contra todo pronóstico, anota la canasta ganadora? ¿O cuando un equipo que parecía destinado a la derrota, se levanta de las cenizas para alzarse con la victoria? Esos son los momentos épicos que vamos a revivir. Vamos a empezar por el principio, por esos instantes que marcaron un antes y un después. Piensen en los años 60 y 70, la era de Bill Russell y los Boston Celtics, una dinastía que dominó la liga con una autoridad que hoy parece casi irreal. Pero incluso en medio de tanta perfección, hubo momentos que destellaron con una luz especial. Sin embargo, para mí los verdaderos puntos de inflexión, los que se quedan grabados para siempre, suelen venir cargados de una tensión insoportable, de un drama que te pone los pelos de punta. Y hablando de drama, ¿quién puede olvidar la famosa jugada de Michael Jordan conocida como The Shot? Mayo de 1989, semis de conferencia, Chicago Bulls contra Cleveland Cavaliers. El marcador empatado a 100 puntos. Quedan solo 5 segundos. Jordan recibe el balón, dribla, salta y el balón describe una parábola perfecta que se estrella contra la red justo cuando suena la bocina. ¡Boom! Chicago gana, y Jordan se convierte en leyenda. Ese tiro no fue solo una canasta, fue la confirmación de su destino, el grito de guerra de una era que estaba por comenzar. Fue la personificación de la clutch performance, esa capacidad de rendir al máximo bajo presión extrema. Y créanme, hemos visto muchas de esas en la NBA. Pero la historia no se escribe solo con tiros ganadores. También se escribe con gestas defensivas, con remontadas imposibles. Pensemos en los Boston Celtics de Larry Bird y Magic Johnson. Esas finales de los 80 fueron una batalla épica, una rivalidad que trascendió las canchas y que definió una generación. Y dentro de esa rivalidad, hubo momentos. La final de 1984, por ejemplo. El sexto partido. Los Celtics perdían por 3 puntos a falta de 18 segundos. Larry Bird roba un pase de Magic Johnson, lo que permite a su equipo empatar el partido y forzar la próxima prórroga. Esa recuperación de balón, ese instinto salvaje de Bird, no solo salvó a los Celtics ese día, sino que se convirtió en un símbolo de su ferocidad y su inteligencia en la cancha. Y si hablamos de inteligencia y visión de juego, Magic Johnson es un capítulo aparte. Sus pases sin mirar, sus cambios de ritmo impredecibles, su capacidad para leer el juego, era pura magia. Y en esos momentos de máxima tensión, donde la defensa se cierra y la presión es asfixiante, a menudo era Magic quien encontraba la solución inesperada. Su pase por la espalda en el tercer partido de las finales de 1980, jugando de pívot a pesar de ser base, para anotar 42 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias, es un ejemplo de esa genialidad. Ganó el MVP de las finales como novato, algo que rara vez sucede, y ese partido demostró por qué. Pero la NBA no se detiene en una sola era. Cada década nos ha regalado sus propias joyas. Avancemos a los 90, la era de Michael Jordan y sus Chicago Bulls. Su dominio fue tan absoluto que a veces cuesta elegir un solo momento. Pero, ¿qué tal la serie de playoffs contra los New York Knicks en 1993? Un partido brutal, físicamente exigente. Jordan, a pesar de estar lidiando con una gripe que lo dejó en cama, sale a la cancha y anota 38 puntos, liderando a los Bulls a una victoria crucial.
Ese partido se conoce como el Flu Game, y es el epítome de la determinación y la voluntad de ganar de Jordan. Es la imagen de un guerrero que se niega a ser derrotado, incluso por su propio cuerpo. Y luego llegaron los San Antonio Spurs de Tim Duncan. Una dinastía silenciosa, construida sobre la base de la consistencia, el trabajo en equipo y un talento individual innegable. Duncan, de Big Fundamental, no era el jugador más espectacular, pero sí uno de los más efectivos y ganadores de la historia. Y aunque sus partidos eran a menudo victorias contundentes, hubo momentos de clutch que definieron su legado. La final de 2003, el sexto partido contra los New Jersey Nets. Duncan anota 32 puntos y 20 rebotes, y en los últimos minutos, con el partido apretado, demuestra su temple con tiros cruciales que aseguraron el título para los Spurs. Pero la NBA también nos ha dado sorpresas, equipos que nadie esperaba que llegaran tan lejos. Los Detroit Pistons de 2004, por ejemplo. Un equipo con una defensa asfixiante y un juego colectivo espectacular, que se enfrentó a unos Lakers repletos de estrellas como Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Nadie les daba una oportunidad. Y sin embargo destrozaron a los Lakers en la final, ganando 4-1. Fue una victoria del nosotros sobre el yo, un recordatorio de que el baloncesto, en su esencia, es un deporte de equipo. Y ese título para los Pistons fue un momento épico, una reivindicación del trabajo duro y la cohesión grupal. Y claro, ¿cómo hablar de momentos épicos sin mencionar la era moderna? LeBron James. El Rey. Su longevidad, su consistencia y su capacidad para elevar el nivel de cualquier equipo que lidera son algo sin precedentes. Y en su carrera ha acumulado suficientes momentos épicos como para llenar varios vídeos. Pero si tengo que elegir uno, me quedo con el de Block en las finales de 2016. Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors. Los Warriors lideraban por 3 puntos en el último minuto del sexto partido, con Stephen Curry a punto de anotar. De repente LeBron aparece desde atrás como un rayo, bloqueando el tiro de Curry de una manera casi imposible. Esa jugada no solo salvó a los Cavaliers, sino que les dio el impulso anímico que necesitaban para ganar ese partido, y más tarde, para completar la remontada histórica contra los Warriors, ganando el título después de ir perdiendo 3-1. Es sin duda uno de los bloqueos más importantes y dramáticos de la historia de la NBA. Y hablemos de Stephen Curry. El hombre que revolucionó el juego con su tiro de 3 puntos. Ha creado tantos momentos épicos que es difícil seleccionar uno. Pero su actuación en las finales de 2015 ganando su primer título, o sus actuaciones en la temporada 2015 a 2016, donde rompieron el récord de victorias de los Bulls de Jordan, son simplemente legendarias. Cada uno de sus tiros desde media cancha, cada uno de sus driblings imposibles, son ya parte del ADN de la NBA. Pero la NBA no solo es espectáculo y récords. También es superación, es resiliencia. Y uno de los momentos más inspiradores, aunque no sea un tiro ganador ni un bloqueo épico, es el regreso de Isaiah Thomas después de la muerte de su hermana. Jugó un partido de playoffs visiblemente afectado por el dolor y la fatiga, pero se dejó la piel en la cancha anotando 53 puntos. Fue un acto de valentía y amor por el deporte que conmovió a todos. Esos son los momentos que nos recuerdan la humanidad detrás de los deportistas de élite. Y así podríamos seguir, repasando jugadas de Kobe Bryant, de Kevin Durant, de Kawhi Leonard, de Dirk Nowitzki, cada uno con sus momentos épicos, con sus destellos de genialidad que han hecho vibrar a millones de personas. Desde los alley-oops imposibles hasta los crossovers que dejan a los defensores en el suelo, la NBA ha sido un escenario inagotable de emociones y de historias de éxito. Lo fascinante de la NBA es que estos momentos no son solo para los fanáticos de Estados Unidos, sino para el mundo entero. La globalización ha hecho que cada jugada maestra, cada victoria épica, resuene en todos los rincones del planeta. Y por eso estamos aquí, para recordar y celebrar esas hazañas que trascienden las fronteras y que nos unen a través de la pasión por el baloncesto. En resumen, hemos viajado por décadas de historia de la NBA, reviviendo momentos que han definido generaciones. Desde el deseo de Jordan pasando por la rivalidad Big Magic, la determinación de LeBron en The Block, hasta la magia de Curry y la resiliencia de Thomas. Cada uno de estos instantes representa la esencia de la NBA, la competencia feroz, la habilidad sobrehumana, la inteligencia estratégica y sobre todo, la capacidad de inspirar.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos épicos de la NBA en Estados Unidos tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos, esas jugadas que ustedes nunca olvidarán y que los hicieron gritar de emoción frente al televisor. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del baloncesto, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.